De la misma manera damos una bienvenida And we also give a welcome todos aquellos que nos ven a través de Facebook Live en esta hora. to everyone watching through Facebook Live. Amén. Así que le animamos a usted que está aquí en la casa So we encourage you, a que de la misma manera, si este tema es edificante para su vida, so if this topic is good for you, lo comparta a través de las redes that you sociales, share it through social media, ponga un like, that you put a like ponga un comentario. and write a comment. Amén. Muy bien, vamos a estar entrando a la palabra. We're going to be going into the Word. Querida iglesia, vamos a dar inicio a una breve serie relacionado a la familia en alguna manera. We're going to talk about, we're going to do a series about family. Y va a ser un tema muy interesante que a todos nos llama la atención porque nos identificamos en algún momento de la vida. A very interesting topic because we're going to identify with it. Y quisiera abrir este primer tema con el título Reclame salvación para su familia. ¿Me escuchó en esta hora? And the topic today is claim salvation for your family. Reclame salvación para su familia, para sus seres queridos. Claim salvation for your family. Vaya conmigo al libro de los Hechos, capítulo 16, y vamos a estar leyendo versículos 29 al 31. We're going to go to Acts chapter 16 verse 29 through 31. Nos dice la palabra de esta manera: el carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. The jailer told someone to bring a light, then he ran inside and shaken with fear fell down in front of Paul and Silas. Después lo sacó y les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Then he brought them outside and said, men, what must I do to be saved? Ellos le contestaron: cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de tu casa. ¿Alguien puede decir amén a ello? They said to him, believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and all who live in your house. Iglesia, dijimos, este tema es importante para cada uno de nosotros por una razón muy importante. So we said this topic is very important to us for a very important reason. Creo que cada uno de nosotros individualmente que ya servimos a Cristo Jesús, I think that every one of us that already served Jesus Christ, tenemos a un familiar muy cercano, ya sea el cónyuge, we already have a family member, maybe our spouse, ya sean los hijos, maybe our children, ya sean los padres, maybe the parents, sucesivamente. and so on. Entonces, en vista de ello, que Jesucristo vino a ofrecer salvación y vida eterna para nosotros, And so seeing that Jesus Christ brought salvation and eternal life for them, queremos que aquel círculo cercano como es nuestra familia también gocen de salvación en su vida. ¿Está conmigo en esta hora? we want our inner circle, like our family, to also know the joy of salvation. Entonces, este mensaje trata de una manera única sobre la misión que tiene la iglesia de Jesucristo So this topic is a unique topic about the mission of us as church para poder llegar a las familias con el mensaje de salvación. to be able to reach families with the message of salvation. ¿Sabe? La familia, iglesia, fue la primera institución que Dios ordenó sobre la tierra. ¿Me está escuchando? You know, the family was the first institution that God put over earth. Escúcheme bien, la familia para Dios es lo más importante, lo más precioso que Él pudo hacer y que quiere salvar. So the family is the most important thing that God made. Así que vamos a ver en esta hora, en primer lugar, algo sumamente importante con relación a Dios. So we're going to see something very important in relationship to God. Debemos de entender que Dios es un Dios de promesas. ¿Cómo es Dios? Un Dios de promesas. Let's understand that God is a God of promise. Y sabe, en los versículos que usamos como apertura a este tema, And the verses that we used to open, vemos una de las promesas más impresionantes registradas en la Escritura we see the greatest promise ever told con relación a la familia. when we talk about family. Ahora, algo que debe sorprendernos, iglesia, es que esta promesa en su contexto original es dada a un hombre, escúcheme bien, que no era cristiano. Wow. And something we should see is that this promise is given to a man that was not even Christian.
Qué interesante, aquí hay una promesa de salvación a la familia, donde el Señor nos da la promesa de que cuando creemos en Jesucristo, Él se va a comprometer a que toda nuestra familia venga a sus plantas. Here's a promise that if we believe in Jesus Christ, He's going to commit Himself to bring everyone in our family. Y dijimos, es una de las promesas más lindas de la Escritura. And we said it's one of the most beautiful promises in Scripture. ¿Por qué? ¿Sabe? El Señor Jesús, cuando habló del cielo, fíjese, ponga atención a esto. Because you know, Jesus Christ, when He talked about heaven, ¿Cómo se refirió? how did He refer to it? Recuerda cuando Él se está dirigiendo al pueblo y le dice que fue a preparar, o sea, Él dice que fue a preparar lugar para nosotros. ¿Recuerda ese pasaje bíblico? You remember when He talks about that He went to go prepare a place for us? ¿Alguien recuerda cómo se refiere Jesús cuando habla de ese cielo? En esos versículos, How does He refer to that? ¿qué dijo? En la casa, ¿de qué dijo Jesús? De mi Padre. If you notice, He said, in Wow. the house of my Father. Muchas moradas, muchas habitaciones, mucho lugar hay. There's so much room. Qué interesante, ¿no? ¿No le llama esto la atención que Jesús se refiere a Dios como el Padre? How interesting that Jesus refers to God as the Father. Y obviamente cuando hay un padre hay una familia. So obviously when there's a father, Y there's a esa es family. la familia de The Dios. family of God. Y dijimos, cuando Él se refiere al cielo, está diciendo que hay lugar para muchos. So when He talks about heaven, He's talking about there's place for everybody. Y esa es la herencia más grande que Dios nos va a dar a nosotros como personas que le aceptamos. The greatest inheritance He's going to give us as people that accept Him. Pero una vez más, queremos que los que nos acompañen a aquel cielo son aquellos que nos han acompañado toda nuestra vida, que es la familia. Amén. But we want that the people that go to heaven with us be the ones that were with us all our life, our family. Entonces, volviendo una vez más a nuestro tema, dijimos, esta promesa le es dada, escúcheme bien, a un hombre que no era convertido. So seeing our topic, this promise was given to a man that did not even believe in God. Y era un hombre que estaba al borde del suicidio. Decir, ¿cómo es eso, pastor? And he was on the borderline of suicide. Vemos aquí en el ejemplo de cómo Pablo y Silas fueron puestos en una prisión, son azotados, son puestos en una prisión. We can see the example of Paul and Silas, how they were beaten and put in prison. A la medianoche, ellos en vez de estarse quejando, ¿por qué a mí, Dios? ¿Por qué me dieron esta tremenda paliza por hablar de tu nombre? No estaban haciendo eso. At midnight, instead of crying, why did this happen to me? Dice que a medianoche cantaban alabanzas al Señor. ¿Alguien puede decir amén en esta hora? It said that at midnight they were singing to God. Y usted con un catarro ya se está muriendo y está renegando de Dios. And if you have a cold, you're already crying. Ellos los habían azotado terriblemente. Los habían torturado y los dejaron en un calabozo. No era una prisión con aire acondicionado. They had been tortured and they were in prison, in the dark part of prison. Podían haber estado siendo un mar de lágrimas. Llore y llore y quejándose con Dios. They could have been crying. Pero qué ejemplo de hombres que con sus heridas abiertas, doliéndole la espalda de tanta herida, dice que a medianoche cantaban a Dios. Qué ejemplo para la iglesia de hoy en día. But how wonderful that even though they were hurt and with wounds, they were still praising God. What an example for us. El asunto que el carcelero oye estas expresiones de estos hombres, dijo, jamás he visto un prisionero que cuando lo azoten le cante a Dios. Wow. The thing is, the jailer said, I have never seen somebody that's been tortured and still sing to God. Dios de una manera sobrenatural, hermanos, permite que haya un gran terremoto y se abren las celdas de la prisión. Y obviamente el carcelero se puso a pensar. And God, in His great mercy, He caused the earthquake and the doors of the prison opened. ¿Sabe? Los carceleros tenían una responsabilidad y si un prisionero se escapaba, ellos pagaban con su propia vida. So these jailers, they had a responsibility. If one of the prisoners got out, then they had to pay with their own life. Él lo sabía muy bien, por lo tanto, cuando se abrieron las rejas de la prisión, And he knew this, so whenever the doors to the jail opened, él dedujo,
he said, que aquellos ya habían escapado. well, he thought that they had already escaped. Pero el apóstol San Pablo levanta su voz y le dice ahí en Hechos 16:28. But Apostle Paul, he lifts his voice and he tells them. Fíjese, una vez más, Pablo era un conocedor de la ley, de las costumbres, de las tradiciones. So Paul, he knew the rules, the laws. Y sabía que aquel hombre estaba listo para suicidarse. Fíjese, hermanos, cuando llega el Señor a una vida desesperada, en el momento más complicado. And he knew that he was about to commit suicide. So look how God works. Y Pablo en alta voz le dice, no te hagan ningún mal, pues todos estamos aquí. No te mates, no te suicides, por favor. And he told him, do not hurt yourself. We are all here. Obviamente el carcelero quedó impactado de esa experiencia, So the jailer was impacted by that. asustado, He was scared. y surge una pregunta que podemos llamarle la pregunta del millón. So there's this question, the $1 million question. Es una pregunta que todo ser humano, escúcheme, hombre, mujer, en cualquier lugar, en algún momento de su vida, tiene que hacer. Is the question that every human being has to make themselves. Versículo 30. We can see it in verse 30. Sacándolos afuera, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Me está escuchando en esta hora? Then he brought them outside and said, men, what must I do to be saved? Una vez más, todo ser humano en algún momento de su vida debe preguntarse, ¿qué debo de hacer para ser salvo? So once again, every human being should ask themselves once in their lifetime, what should I do to be saved? Y a base de esa experiencia surge esta promesa en su contexto original. And because of this question, we can see what happens here. Dice el versículo 31, ellos le dicen, cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de tu casa. ¿Alguien puede decir amén por esta linda promesa de la palabra? They said to him, believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and all who live in your house. Ahora, usted como creyente, si quizás su cónyuge, su esposo, su esposa, su hijo, su hija, So you as a believer, maybe if your spouse, your children no es salvo, no es salva. are not saved, Aquí hay una promesa muy importante y que usted debe creer y hacerla suya. ¿Me está escuchando? it's a very important promise that you should take today. No importa lo difícil que sea su compañero, compañera, hijo, hija, ande en drogas, ande en vicios, no importa. It doesn't matter how difficult your spouse is if your child is in drugs. Una vez más, que este ejemplo bíblico de este hombre, dijimos que no era creyente, no era cristiano y le fue dada una promesa impresionante. Look, take this example that we see of this man that was not a believer, but he was given a promise. Cuanto más usted y yo que hemos luchado por años peleando la buena batalla de la fe. No Amén. more for you that you have fought the great battle. Escúcheme, usted que cree en Jesucristo, escúcheme bien, You that you believe in Jesus Christ. tiene el derecho legal You have the legal right de reclamar su familia para el reino de los cielos. ¿Me to escuchó? claim your family for the kingdom of heaven. No, usted no me está escuchando. You're not listening. Usted que cree en Jesucristo You believe in Jesus Christ. tiene el derecho Then legal, you have the legal amén, right de reclamar to claim. su familia Your family para Cristo for Jesús. Jesus ¿Alguien puede Christ? creerlo conmigo en esta Do you hora? believe that with me? ¿Sabe? El rey del universo, el creador del cielo y de la tierra, You know the king of the universe, the creator of heaven and earth. se ha comprometido, escúcheme muy bien, en salvar a nuestros hijos. He has committed himself to save our children. Tal vez su hijo, dijimos, Maybe- anda fuera del hogar, Maybe your child is out of the house. no quiere oír nada de Dios, Doesn't want to know anything about God. anda en vicios, Is in drugs. anda en pandillas, In gangs. anda con malas amistades. With bad influences. Dios ha hecho promesas que Él salvará a nuestros hijos. God has given promises that he will save our children. Mire lo que dice Isaías 49:25. Isaiah 49:25. Pues así ha dicho el Señor, ciertamente el cautivo le será quitado al valiente guerrero y el botín será librado del tirano. Yo contendré con los que contienden contra ti. Y mire la última fracción del versículo, y esto que lo haga usted una oración y una promesa que Dios le da diariamente. Dice, y yo, hablando Dios, salvaré a tus hijos. ¿Alguien puede decir amén a ello?
Look what Yo the- salvaré a tus hijos. Look Wow. what he says, Isaiah 49:25. Here the Lord's answer. The prisoners will escape. Those captured by the strong soldier will be set free. That's because I will fight your battles and I will save your children. ¿Sabe? Cuando la palabra habla de salvación, nos está hablando de liberación. When the Bible talks about salvation, he's talking about being liberty. There Por, be liberty. por lo tanto, Dios está prometiendo, escúcheme bien, que Dios liberará a nuestros hijos del pecado y del mal. ¡Wow! ¡Qué promesa! So the Bible is promising us that God will free our children from the wrong. Ahora, vayamos al punto número 2 en esta hora. Let's see our second point. En primer lugar, dijimos, analice este hecho. Dios es un Dios de promesas. ¿Puede creerlo usted? Y esas promesas son para usted y para mí. So first of all, we saw that God is a God of promises and he has promises for you. Ahora, en este segundo punto, vamos a ver algo sumamente importante de Dios y lo relacionado a la familia. All right, so in the second point, we're going to see something about God and family. Mire, Dios se relaciona con el hombre. ¿Sabe usted que Dios le gusta relacionarse con el hombre? So God relates with man. Pero sabe, lo importante de esto es que Él se relaciona a través o por medio de las familias. ¿Me está escuchando? But the important thing is that God relates to man in the middle of family. Mire lo que dice Hechos capítulo 3, versículo 13 en su primera parte. Acts 3:13, the first part. Aquí hay una descripción muy importante de cómo trata Dios con el ser humano y obviamente cómo se dirige a las diferentes generaciones. So here's an important description on how God treats the human person and how he deals with future generations. Ahora, escúcheme, este es el Nuevo Testamento, este no es el Antiguo Testamento. Hechos 3:16, Hechos 3:13 en su primera parte. This is the New Testament. Y mire, ¿qué es lo que le dice esto? Fíjese cómo se refiere a Dios. Dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús. Una vez más, ¿cómo dice la palabra? ¿El Dios de quién? De Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. So it says, no, God did it. He is the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. Entonces, ¿qué nos está hablando aquí, hermano? No es solamente el Dios de Abraham y punto. So what does it talk about here? He doesn't just say he's the God of Abraham and that's it. Dios está hablando a través de las familias. ¿Me escucha? He's talking through families. Por eso es muy importante, si tú ya conociste a Jesús, si tú amas al Señor, So it's very important if you already know Jesus Christ and you love God. ahora tú tienes a un Dios viviendo en tu vida. Now you have a God that lives in your life. Y Dios va a dirigirse a tu familia a través de ti. Tú eres el medio, el punto de contacto para que toda tu familia pueda conocerle. And God is going to deal with your family through you. You're that contact, that point of contact. ¿Sabe? Dios tiene un deseo muy grande con relación a la familia. You know, God has a very great desire when we talk about family. Y un deseo que Él nos declara de una manera única And a great desire that he declares es que Dios desea salvar a toda la familia. is that God desires to save all families. Para que toda la familia en unidad, en And equipo, the whole family so that together un día estén todos juntos en el cielo con Jesús. ¿No es esto lindo? one day they'll be together Wow. in heaven with God. ¿Qué significa esto? Que van a estar, de acuerdo a lo que leíamos, Abraham, Isaac y Jacob, van a estar ¿quiénes? Los padres en el cielo. So according to what we read, the parents are going to be in heaven Y van a estar con sus hijos. and their children Y van a estar con sus nietos. and their Y grandchildren sucesivamente. and so on. ¿Me está escuchando? Are you listening? ¿Cuántos amamos nuestra How many familia? of us love our family? Mire, el primer ministerio que Dios nos da, aún a nosotros los pastores y los ministros, no es la iglesia. You know, the first ministry that God gives even to pastors, El primer ministerio que Dios nos da es nuestra familia. the first ministry God gives is family. La primera iglesia que debemos de amar, cuidar y pastorear son nuestros hijos y nuestras The hijas. first ministry that we should love and pastor is our family, our children. El mejor lugar donde usted debe de invertir el tiempo de calidad no es con sus amigos en el
trabajo. The best time that you should give or invest, it should not be with your friends from work, No es con sus amigas en el supermercado. not your friends shopping. Es en el núcleo íntimo del hogar. Papá, mamá, los hijos, los nietos, sucesivamente. Is that intimacy of home with the children and grandchildren. Y una vez más, si ese hogar es un pedacito del cielo aquí en la tierra, And if that home is a piece of heaven here on earth, cuando muramos o el Señor venga por nosotros, when we die or when the Lord comes for us, queremos que los primeros que estén en el cielo con nosotros we want the first ones to be in heaven with us, sean nuestros seres queridos. be our beloved family. ¿Se ha imaginado usted por un momento estar en el cielo sin la compañía de sus hijos? Have you ever imagined for one moment being in heaven without your children? Hay personas que son muy difíciles y no quieren pagar el precio y dicen, ¿sabe qué, pastor? Yo ya les dije, son unos cabezones, si no quieren ir allá ellos, yo no voy a hacer nada. No, estamos mal. There might be people that say, well, I already told them, if they don't want to go, well, that's their problem. Tenemos que desvelarnos, tenemos que pagar el precio, tenemos que orar, escúcheme, diariamente para que ese hijo, esa hija, ese esposo, esa esposa venga a los pies de Cristo Jesús, porque queremos que nos acompañen en aquel día que estemos con Jesús. ¿Alguien dice amén? Well, we have to pray daily so that our children, so that our spouse can be with us in heaven that day. Ahora, Dios de una manera única está interesado en revelarse a nosotros. ¿Cuántos saben que el Señor quiere revelarse a usted de una manera única? So God wants to reveal himself to you in a unique way. Una cosa es escuchar de Dios. One thing is to hear about God. Y esto es lo que deben de entender la nueva generación. Hay muchos de nuestros hijos cuando van creciendo, vienen a la iglesia porque nosotros los traemos. And the new generation should understand that because many children come because their parents bring them. Y van a ir creciendo, pero ellos tienen que decidir a una edad en que ellos tengan que aceptar a Jesús también como su Salvador. And they're going to come, but there's going to be a moment in their life when they have to decide if Jesus Christ will be their Savior. Y sabe, esta promesa que se hace, vamos a analizarla en otros temas. Dijimos, vamos a dedicar más días a estudiarla. This promise that is made, we're going to analyze it throughout various days. Y no vamos a malinterpretar en su contexto original y deducir que porque yo soy cristiano o porque tú eres cristiano, toda la familia automáticamente ya es salva. No es así. Now, let's not get it wrong. Just because you're a Christian, it does not mean that automatically your family will become saved. Usted que ya es un creyente quiere que Dios se revele a su vida. Now, you that you're a believer, then you want God to reveal himself to your life. Usted no es un cristiano nomás el domingo cuando viene a la casa de Dios, ¿verdad que sí? That you're not a Christian that just comes to church on Sunday. Usted es cristiano toda la semana, That you're a Christian all week long. ahí en su casa, There at your home. ahí en su sala, There in your living room. ahí en su trabajo, At your work. ahí con sus compañeros. With your friends. Usted es un cristiano, That you are a Christian. ¿o me equivoco? Or am I No. wrong? Yo creo que usted busca revelación de Dios todos los días, decir, Señor, revélate a mi vida, háblame, quiero tener esa relación contigo. I think that you look for revelation from God every day. Bueno, sabe, hay una promesa de parte de Dios que Él quiere revelarse a nuestra vida como cristianos, So there's a promise from God that He wants to reveal Himself to us, pero también Él quiere revelarse a nuestros hijos y a nuestros nietos. but He wants to reveal Himself to our children and our grandchildren too. ¿Cuántos queremos que esa revelación que Dios nos da, el poder comprender a Dios de una manera única, también nuestros hijos y nuestras hijas lo comprendan? How many of us want that revelation that we get, our children understand it too? Es triste que algún creyente tiene una conexión divina con Dios, pero no logra conectar a los hijos y a los nietos con Dios y los pierde. And it's so sad that a believer may have that connection with God, but cannot move that connection towards their children. Y es muy triste ver el ejemplo, inclusive, hermanos, de hombres de Dios, mujeres de Dios, ministros, pastores, siervos que han perdido su familia. And it's so sad to see people, even ministers, pastors, that have lost their family. Es increíble. It's incredible. Pero una vez más, Dios está interesado en revelarse a nosotros como a nuestra familia. But God is interested in revealing Himself to us and to our family. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. Deuteronomy 29:29. Mire, hay cosas en la Biblia que nosotros no entendemos, y esto es una realidad. No importa usted quién sea, un teólogo, un doctor en teología, no importa. Hay partes, secretos en la Biblia que no nos son revelados. ¿Estamos conscientes? There are some things in the Bible that we will never understand.
Es como les contaba en una ocasión, ¿verdad? De que una iglesia se dividió Like, for example, when I told you that there was a church that got divided por un debate que ellos tenían. for a debate that they had. Y el debate que ellos tenían era, se preguntaban si Abraham, que fue el primer ser creado, tenía ombligo o no tenía ombligo. And the reason that they divided was because if Adam, the first man created, if he had a belly button or if he didn't have one. ¿Me escucha? Did you hear me? Y la mitad de la iglesia decía, sí tiene ombligo, porque fue el primer hombre creado. And half of the church said, yes, he had a belly button. He was the first man created. Y los otros decían, no tuvo ombligo. ¿Por qué? Porque él no nació de una mujer. Dios lo creó de la tierra, así que no tenía. And the other half said, no, he didn't have a belly button. He was the first man. He didn't come from a woman. Y sabe que esa iglesia se dividió. Los que creían que tenía ombligo se fueron a hacer otra iglesia. Los demás se quedaron. So that church got divided. The ones who tremendo. believed and didn't believe, they were divided. Ahora, ¿qué tal si usted se amacha y dice, Dios, revélame si Adán tenía ombligo? So what if you say, God, reveal to me, did Adam have a belly button? ¿Se va a poner tan necio usted, tan necia, en pedirle eso a Dios? Are you going to be like that and just ask that for God? ¿Qué importa si tenía o no tenía? Does it matter really? A mí no me importa. It doesn't really matter. ¿Me está escuchando? Are you Entonces, understanding? hay cosas, hermanos, que no le podemos preguntar a Dios, que no las vamos a saber hasta que estemos en el cielo. So there are things that we do not know, we're never going to know. Pero hay otras reveladas que sí nos las revela a nosotros. But there are other things that are revealed to ¿Cuántos us. queremos que nos revele su palabra a nosotros? How many want him to reveal his word to us? Pero ¿sabe qué? La promesa también dice que esa revelación será también dada a nuestros hijos. Qué promesa tan más linda. But the word says that same revelation will be given to our children. Por eso Deuteronomio 29:29 dice, las cosas secretas, escúcheme bien, pertenecen al Señor nuestro Dios. Y esta es una verdad que usted debe respetar. Usted no diga, pastor, esto y lo otro. ¿Por qué la Biblia no dice esto? ¿Qué dice? Hermano, hay cosas que Dios nunca nos va a decir. Entonces, tranquilo. Ahora, pero las reveladas, ¿qué nos dice? Esas son para nosotros y para quién más? Y para nuestros hijos para siempre, a fin de que cumplamos todas las palabras de esta ley. Qué interesante, una promesa de Dios. It says there are some things that the Lord our God has kept secret. Only he knows these things, but he told us about some things, and these teachings are for us and our descendants forever, and we must obey all the commands in that law. Entonces veamos, a través de la escritura, Dios toma la familia muy en serio. So we can see through scripture that God takes family very serious. Sabe, en el Antiguo Testamento Dios se relacionó con el hombre por medio de la familia. And we see in the Old Testament that God related to the human race through family. Y de la misma manera lo vemos en el Nuevo Testamento relacionándose con la familia. And we see him in the New Testament too, relating himself to the family. Como lo dijo este gran hombre de Dios, Carlos Spurgeon, en una ocasión, Like Charles Spurgeon said one time, cuando hablamos de la salvación que se viene de los padres a los hijos, a los nietos, no podemos explicarlo. when we talk about salvation that comes from the parents and the children and the grandchildren, Es un misterio, mejor dicho, increíble. we cannot understand it. It's just an incredible mystery. Y mire lo que dijo este gran hombre de Dios. Dice, aunque la gracia, o sea, el regalo de Dios, no corre por la sangre, o sea, no porque eres hijo de papá, eres un salvo. Even though grace does not run through blood, Y la regeneración igualmente no es cuestión de sangre, and regeneration also is not a matter of blood, ni de nacimiento, ni por apellido, vamos, que lleves. and not because you were born or your last name that you carry. Sin embargo, dijo este gran pastor, sucede muy a menudo que el hombre es salvo a través de los abuelos, de los padres sucesivamente. But it happens a lot of times that children are saved because of their parents or grandparents. Pasa que Dios, por medio de alguien, Él salva a una persona. It's that God, through somebody, saves someone, Y como que viene a ser un guía para la familia, and then he becomes a guide for the family que va a estar orando, conectando a esa familia con Dios. that will be praying and connecting that family to God, Y al final viene a convertirse. and then becomes converted. Ahora veamos, cuando vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 16 que hicimos nosotros como apertura, When we go to Acts chapter 16 that we opened up with, en ese solo capítulo donde vemos a la promesa que se le hace al carcelero, in only that chapter that we see the promise that was escúcheme, made,
en este capítulo el concepto del hogar o la familia In that chapter, that concept of family, aparece varias veces. it comes up many times. Y acompáñeme por favor solamente en el capítulo 16 de los Hechos. So we're going to Acts chapter 16. Veamos algunos ejemplos. Let us see some examples. Abriendo ese capítulo, en el primer versículo se habla sobre el concepto del hogar y la familia. When we open up that chapter, we can see the concept of family. La familia de Timoteo, este joven pastor. The family of Timothy, this young pastor. Dice el versículo 1, llegó a Derbe y Listra, y he aquí, había ahí cierto discípulo llamado Timoteo. Fíjese, ahí está Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Se menciona a un hijo, se menciona a una madre y se menciona a un padre. Este es el concepto del hogar, de la familia. So we see here, Paul went to the city of Derbe and then to Lystra, where a follower of Jesus named Timothy lived. Timothy's mother was a Jewish believer, but his father was a Greek. We see a father, a mother, and a son. Ahora, en segundo lugar, podemos ver más adelantito el hombre de Macedonia. Y este es un ejemplo indirecto, no meramente directo, pero podemos sacar conclusiones. We can see also the man of Macedonia. Dice el versículo 9, y por la noche se le mostró a Pablo una visión en la que un hombre de Macedonia estaba de pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. That night Paul saw a vision. In it, a man from Macedonia came to Paul. The man stood there and begged, come across to Macedonia and help us. Veamos, Pablo y Silas andaban en un viaje misionero, evangelizando al mundo. We saw Paul and Silas, they were on a tour. Ellos querían llegar a ciertos lugares y el Espíritu Santo no los permitía. They wanted to go to certain places. The Holy Spirit wouldn't let them. Pero en esta ocasión Pablo tuvo una visión en el cual un hombre de esa ciudad de Macedonia But on this occasion, Paul had a vision where he saw this man of Macedonia. les decía, pasa por nuestra ciudad y ayúdanos. And he told him, go through my city and help us. Él dedujo, si lee la continuación del versículo, que Dios le estaba pidiendo que fueran a ese lugar a predicar. So he knew that God was calling him to go to that place to Y preach. dijimos, ¿por qué este caso no es directo sino indirecto? Porque cuando un hombre se entiende, el hombre es el jefe del hogar. ¿Me está escuchando? So when a man, and we can see that the man is the man of the family, the boss of the family. Entonces veamos, cuando pide ayuda, está pidiendo ayuda para él y obviamente para su familia. ¿Estamos de acuerdo? So obviously when he's asking help for him and his family. Vamos rápidamente. En tercer lugar está la familia de Lidia. Then in third place, the family of Lydia, Versículo 14 y 15. verses 14 and 15. Entonces se escuchaba cierta mujer llamada Lidia, cuyo corazón abrió el Señor para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Era vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira y temerosa de Dios. There was a woman named Lydia from the city of Thyatira. Her job was selling purple cloths. She was a worshiper of the true God. Lydia was listening to Paul, and the Lord opened her heart to accept what Paul was saying. Y mire lo que nos dice la palabra, como ella, ahí está, como individuo, ella. Y su familia, ahí está, el núcleo familiar, fueron bautizadas, nos rogó diciendo, ya que han juzgado que soy fiel al Señor, entren en mi casa, ahí está el hogar, y quédense, y nos obligó a hacerlo. So it says, she and all the people living in her house were baptized. Then she invited us into her home and said, if you think I'm a true believer in the Lord Jesus, come stay in my house. She persuaded us to stay with her. Y otro ejemplo que ya vimos que fue de la apertura, fue la familia del carcelero. And we can see the other example of the jailer. En el versículo 33 y 34. Verse 33 and 34. En aquella hora de la noche los tomó consigo, les lavó las heridas de los azotes y él fue bautizado enseguida. Fíjese, ¿quién fue bautizado enseguida? Él. Amén. Y luego dice, con todos los suyos. ¿Quiénes son los suyos? Su hogar, su familia. It was late at night, but the jailer took Paul and Silas and washed their wounds. Then the jailer and all his people were baptized. El 34, y les hizo entrar, ¿dónde dice la palabra? En su casa. ¿Qué es la casa? El concepto familiar. Les puso la mesa y se regocijó de que toda su casa, ahí está el hogar, había creído en Dios. Bendita palabra. Amén. After this, the jailer took Paul and Silas home and gave them some food. All the people were very happy because they now believed in God. ¿Qué cree usted que nos enseñan todos estos versículos solamente en un capítulo donde habla la promesa de salvación al hogar?
¿Qué cree usted que el Señor nos enseña? So what does God teaches us in this? Que Dios está interesado en salvar a la familia. That ¿Me God is escuchó? interested in saving families. Así que póngase de pie en esta hora. So please stand at this time. Dijimos, esta serie va a continuar. And we said this series is going to continue. Solamente la apertura, y creo que usted ha escuchado la importancia que Dios le da a la familia. And it's the introduction, but I hope you understand the importance that God gives Y families. sabe, la iglesia se compone de familias. And ¿Sabe you eso know usted? that the church is composed of families. ¿Sabe? Las ciudades y las naciones se componen de familias. The cities and the nations are composed of families. Así que algo que quisiera dejarle muy en claro en esta hora Something I want to leave very clear. es que es la voluntad de Dios que toda su familia, escúcheme, sea salva. That it is the will of God that all of your family become saved. Dios ha formado el cielo sobre el principio de la familia. God Wow. formed heaven with the principle of family. Como lo mencionamos al principio, el Señor Jesús le habló del cielo y se refirió de esta manera: en la casa de mi Padre. As we talked in the beginning, God talked about heaven and he said, in the house of my Father. En esa casa donde Él vive, donde Él gobierna. In that house where he lives and he governs. Iglesia, en esta mañana dijimos a los sugieres que les estuvieran repartiendo algunas hojas. ¿Algunos recibieron alguna hoja? So this morning we asked the ushers to give some sheets of paper. Esa hoja, los que lo recibieron, The ones who received it, es para que usted ponga el nombre de ese miembro de la familia que todavía no ha aceptado a Jesucristo. is so that you can put the name of that member, that family member that hasn't accepted Christ yet. Puede ser su esposo, It can be your husband. puede ser su esposa, It can be your wife. puede ser algún hijo, alguna hija, It can be a son, a daughter. pueden ser sus padres, It can be your parents. pueden ser sus abuelos, It can be your grandparents. pueden ser sus nietos. It can be your grandchildren. No sé. I don't know. Todos tienen su hoja. Levante su mano los que tienen la hoja. If you have that sheet of paper, please raise your hand. ¿Cuántos ya pusieron? Si alguien necesita hoja, levante su mano, por If favor. anyone needs sheets of paper, please raise your Lo hand. sugiere rápidamente, les van a estar obsequiando. The ushers will quickly give them to you. Y sabe, la salvación de nuestra familia no va a ser opcional, no va a ser a la y se va. But I want you to know that the salvation of your family is not optional. Tenemos que provocarlo. We have to provoke it. Tenemos que orar por ellos. We have to pray for them. Tenemos que hablarles de Jesús. We have to talk to them about Y Jesus tenemos Christ. que mostrarles un buen testimonio. And we have to give them a good testimony. Esa es nuestra That responsabilidad. is our responsibility. Pero en esta hora, una vez más, apunte el nombre o los nombres, But at this time, please write the names como dije, de esos seres queridos, amados, of those family members that you love que todavía no han aceptado a Jesús. that still have not accepted Jesus Y Christ. que de acuerdo a la Biblia sabemos inequívocamente And that according to the Bible, we know que no importa quién sea, that no matter who they are, si no acepta a Jesús, if they don't accept Jesus Christ, terminará en una condenación eterna. they will be in eternal condemnation. No queremos We don't want que aquellos familiares cercanos nuestros that our very close family terminen un día en el infierno. end up one day in hell. Si alguien nos debe preocupar, If someone we should worry about, son nuestros seres queridos. then it should be the people that we love the most. Así que por favor, actúe en fe y ponga el nombre. So please, at this moment, act in faith, put the names. Usted no tiene que poner su nombre y apellido, You don't have to put your first and last name, pero sí ponga el nombre de esa persona que quiere que sea salva. but do put the name of that person that you want to be saved. Y en esta mañana And at this morning, vamos a hacer una declaración y vamos a clamarle a Dios we're going to make a declaration and we're going to call out to God por la salvación de nuestra for familia. the salvation of our family. Vamos a cerrar nuestros ojos, Let's close our eyes. vamos a hacer una oración y luego continuamos con este proceso. So let's make a prayer, then we'll continue. Padre amado, en esta hora te damos gracias por esta palabra. Sabemos que estás interesado, Dios, en salvar nuestra familia.
Y en esta hora confiamos en tus promesas de que nuestros hijos serán salvos, de que nuestros familiares te conocerán a ti, te amarán y un día estaremos todos juntos en la casa del Padre Celestial. En el nombre de Jesús.